Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es un episodio más de La Plaza. Como todos ustedes supongo que saben, si no lo saben es porque entran por primera vez, lo cual se lo agradezco profundamente y espero que se queden. Esto es un espacio dedicado al debate, a darle la vuelta a todo aquello que ha sido noticiable durante la última semana. Lo más noticiable, o lo que han dedicado los periódicos, los medios, la mayor parte de su espacio, ha sido a intentar hacer un análisis de cómo queda el mapa político del país tras los resultados del 23 de julio, y sobre todo a intentar diagnosticar, intentar auscultar el estado en que se encuentra cada una de las formaciones políticas o de las más importantes formaciones políticas. Yo, a modo de resumen, diría que el PSOE se ha ido de vacaciones dispuesto a recuperar el sueño a pierna suelta, a dormir a pierna suelta tras los resultados, que en el PP hay una cierta zozobra, que en Sumar siguen encantados de haberse conocido simplemente porque saben que van a estar en el gobierno, no porque esos resultados probablemente hablen de un brillante resultado, que Podemos está desaparecido en combate, que Bildu, Esquerra y Junts están afilando armas, afilando los cuchillos para ver qué trozo del bistec van a cortar, y que los españoles estamos expectantes a la hora, o temerosos, seguros de alguna forma, al menos una gran mayoría, de que el gobierno que salga de las urnas necesariamente será más inestable que el gobierno que se presentó a las últimas urnas. Pero bueno, esa es mi forma de ver las cosas. Otros señores, como nuestros invitados, tendrán probablemente otra opinión que deberán también extender a los resultados de las grandes corporaciones del IBEX que se han ido conociendo esta semana pasada. Al menos una pincelada sobre lo que estos resultados significan o pueden significar. Les doy ya la bienvenida al espacio. Abrimos el objetivo para saludar a Bernat García Girona. ¿Qué tal? Hola, ¿qué Bernat? tal? Buenas. Y Ismael García Villarejo. Hola, ¿qué tal a todos? Esta es la tertulia de los García, con añadidos, pero García Rodríguez, que es un servidor, García Villarejo, García Girona, y nos falla Covadonga, que es la que lleva la realización de la tertulia, porque es la cruz. Bueno, esa asturiana, ¿qué se le va a hacer? Empezamos, ¿os parece? Venga, empezamos. Balance de situación, estado de los principales partidos políticos. Yo ya he hecho una fotografía muy ligera, muy rápida, una especie de zoom, pero quiero la opinión más a fondo vuestra, especialmente Bernat, que es desde Economía Digital que está monitorizando más los movimientos de esta semana. Pues estoy de acuerdo, es el ganador. Más allá de la incertidumbre que pueda venir, la sensación de victoria está en el PSOE, precisamente en Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho lo peor, que es mantenerse, digamos, siendo el candidato con mayores posibilidades para ser investido de nuevo. Y está haciendo ahora mismo, las próximas semanas, tratan de lo que mejor sabe hacer él, que es una negociación opaca a varias bandas, a varios lados, digamos, con diferentes partidos, multilateral, que es lo que le sirvió en la moción de censura. Él llegó en la moción de censura de 2018 haciendo lo imposible, que era poniendo de acuerdo en un tiempo récord de pocos días, de una semana y media, a partidos muy diferentes, como era entonces el Esquerra, el PNV, Junts, Bildu, etcétera, etcétera. Y él lo consiguió, ¿no? Cuando todo el mundo pensaba que no iba a ser capaz, lo consiguió. Y ahora es una operación muy parecida, ¿no? Muy parecida, donde ya no hay ningún tipo de resistencia interna. En el partido no quedan voces críticas. Los varones del PSOE han desaparecido. Solo queda Paje,
que se sabe que está solo, digamos, en esa resistencia, si es que algún día se la creyó de verdad. Susana Díaz está en el máximo sanchismo en las últimas declaraciones que ha hecho, apoyando a Pedro Sánchez en su intento de revalidar el gobierno, y estas eran las personas que más criticaban, ¿no? Al PSOE, ¿no? A Pedro Sánchez, ¿no? En sus intentos, en sus negociaciones tal, con los partidos independentistas, por lo cual está un campo de flores, ¿no? Lo que tiene por delante. Así que él puede irse de vacaciones tranquilamente, porque conociéndole sabe que no se le va a escapar ningún tipo de negociación y no le va a sorprender nada, ¿no? El PP... y yo pienso que además que Pedro Sánchez ya en los últimos días empieza como a fraguar la idea de que es el más beneficiado en las próximas elecciones, ¿no? Es decir, si no hay acuerdo con las fuerzas independentistas en la manera en que él cree, él mismo puede estar interesado en forzar unas elecciones en las cuales subiría de apoyos, ¿no? Y parece que la derecha no sería capaz de sumar, al menos por el estado de opinión actual, ¿no? Por las encuestas que se van conociendo y que también las carga el diablo, ¿no? Eso se traslada en el PP, que están absolutamente desnortados, están sin capacidad de reacción, han perdido, por supuesto, las posibilidades de formar un gobierno con el aliado que pretendían, que era Vox, o en solitario. Y bueno, su única opción es, pues nada, pues un partido de vuelta, que sería una repetición electoral, donde pierden 0-4 y no sé, algo tendría que pasar muy escandaloso para poder igualar el partido y que Feijóo fuera presidente, ¿no? Esas son las dos principales figuras. Ismael, PP y PSOE. Sí, abiertamente. Esta semana se ha visto que falta la materia gris, que huye de los dos partidos. Lo que señalas, Bernat, para mí son habilidades, pero no hay cierta inteligencia, es verdad. Esto es como quien va al gimnasio y hace 400 abdominales porque tiene práctica, pero no hay ahí más historias. Falta la materia gris. Yo solo he escuchado comentarios inteligentes desde la órbita exterior al Partido Socialista, que desgraciadamente está totalmente defenestrada. De hecho, comentaba Susana Díaz. Para mí Susana Díaz es la nueva Patxi López, es decir, la próxima víctima del sanchismo, la próxima abducida del sanchismo. Entonces espero comentarios de Susana Díaz tan animados como los de Patxi López en los próximos días. Decía, lo único sensato que he escuchado de la órbita socialista es a Nicolás Redondo, pero, insisto, que está desahuciado y esto no es Alemania. Así que nos preparamos pues para un escenario absolutamente, bueno, pues tenso, sin unas expectativas claras de tiempo, a menos que Feijóo active el crono, pero para eso necesita, bueno, la empatía mínima del rey. Y en el Partido Popular los veo totalmente, bueno, superados. Pero superados hasta extremos de caer en trampas absurdas como las que le tiende Vox con lo de los socialistas buenos, ¿no? Me parece que dijo Abascal o Espinosa de los Monteros. Bueno, así que el resultado del 28J de momento lo que nos deja es una clase política más visceral de lo que ya teníamos, que va a ir a lo suyo, pero sin pensar a lo estratégico. Por ejemplo, a mí me da la sensación que al Partido Popular, visto lo visto, le iría bien 4 años más de oposición. No creo que al Partido Popular les interese una repetición electoral en diciembre, porque tiene dos cosas que hacer. Insisto a los comentarios de la semana pasada. Creo que Feijóo tiene que hacer su partido y además tienen que superar un obstáculo, que es Vox, que ahora mismo es un tapón a su propio crecimiento. Entonces, mientras esas dos cosas no estén resueltas, no creo que esté en condiciones de ir a unas elecciones basándose, como decías, Bernat, en unas encuestas que ya hemos visto que las carga el diablo habitualmente. Hombre, la cuestión de con Vox, o sea, yo creo Vox sí, es el partido menos interesado en ir a una repetición electoral, porque pues, en toda repetición electoral por situación de bloqueo, la fuerza minoritaria, digamos, la acaba perdiendo, porque tradicionalmente se concentra el voto, digamos, todavía hay una mayor exposición al voto útil en la fuerza principal, en este caso de la derecha, que sería el PP. Hay que ver, bueno, pues Vox es un partido que ya ha perdido ahora 20 escaños, tiene 3 millones de votos en las últimas elecciones. Habría que ver si este es su suelo o tiene un suelo más sólido que el que tenía Ciudadanos.
que desapareció después de una repetición electoral por bloqueo, Sí. y tiene un suelo mayor que el de Unidas Podemos, que también empezó a perder votos, digamos, con la última repetición electoral, y ahora, bueno, sí, así, o sea, llegó a tener 70 escaños, creo, Unidas Podemos, y Sumar, digamos que su heredera, está en 30. ¿No? O sea, hay un debilitamiento de las dos. Sí, pero comentaba lo anterior porque hay una cuestión numérica de que no sé al final, porque estamos grabando mientras los Cera están saliendo, ¿no? Que no sé cómo quedan. Por tanto, ahí puede bailar poco arriba. Lo máximo que puede pasar es que Sánchez dependa un poquito más de Puigdemont, pero no creo que haya grandes bailes. Pero si nos basamos en los resultados pre-Cera, hay 600.000 aproximadamente, 500 y pico, redondean, bueno, voy a redondear por la parte baja, 500.000 votos de Vox que no han servido para nada. A eso me refiero cuando digo que Vox ejerce de tapón sobre el Partido Popular. O sea que para mí que el Partido Popular resuelva lo de Vox, y yo creo que la única manera de resolver lo de Vox es repetir la operación Ciudadanos. No creo que esté en condiciones, visto lo visto, de ir a elecciones. ¿Por qué? Y aquí termino ya. Porque lo que hemos vuelto a tener es una nueva prueba de que cualquier voto que no sea al Partido Popular, o a Vox en este caso, las últimas elecciones, es un voto a favor de Sánchez. Incluidos, por lo visto, los de Junts per Catalunya, que creo recordar, que a veces lo obviamos, pero llevo toda la semana repitiendo allí donde me dejan, que Junts per Catalunya es la extrema derecha catalana. Es decir, es la Vox catalana, con el permiso de los de Ripoll. A mí me parece muy injusto acusar a Vox de ser el tapón de Aznar, Feijóo. de Feijóo. O sea, tiene que ganar Feijóo. Vox tiene derecho a taponar lo que crea conveniente. Tienen su propio programa político. A nosotros individualmente nos pueden parecer unos extravagantes en sus propuestas, pero hacen muy bien de taponar lo que crean conveniente. Hacen muy bien de pelear, no por tener 500.000 votos en determinadas circunscripciones, 3 millones o 30 millones de votos. Están en su perfecto derecho. Yo creo que lo dije la semana pasada, es Feijóo el que debe definir qué quiere hacer con el espacio Vox. ¿Cómo? No, cómo sumar su mayoría, cómo aumentar el espacio del Partido Popular. Y luego hay otra cosa que no depende solo entiendo que no depende solo del señor Feijóo, que es, oye, este es un país tremendamente polarizado. Este es un país en el que la materia gris esa que tú echabas en falta, Isma, debería dedicarse a pensar y ejecutar cómo rompemos esa barrera de que hay 11 millones de personas que votan, pase lo que pase, para que no ganen los otros. Socialistas más Sumar, más todos los que pueden caber, de Esquerra, nacionalistas, todos aquellos que tienen unos intereses antiespañoles, digámoslo así. No es ningún calificativo que intente denigrarles. Ellos mismos no se consideran españoles y han dicho repetidamente que les importa un pimiento España. Mientras hay una fuerza constitucional, con historia constitucional como el PSOE, dispuesto a sumarse a todo esto, muy difícil. Tiene que sacar el PP un resultado absolutamente espectacular para poder gobernar. Eso a corto plazo. A largo plazo, yo ahí siempre me ha gustado, a largo plazo los partidos tienen que abandonar, empezar a dejar el tacticismo que los domina, les maniata y los anula. Sí, ya sé que no es lo urgente, las dos carpetas, lo importante y lo urgente. Bueno, lo importante es situarse en el mapa, lo urgente. Lo importante es que tienen que empezar, si tienen una alternativa, porque si no tienen una alternativa al avasallamiento de las instituciones por parte del Parlamento o del Poder Ejecutivo, si no tienen una alternativa que puedan explicar y que sea creíble y que gane adeptos a la separación de poderes o a la no separación de poderes, que es lo que ha estado ocurriendo en el último año, a los problemas del país, como pueden ser la inmigración o no la inmigración, la gobernabilidad del Estado, junto a 17 autonomías cada vez más hambrientas de poder y cada vez con más poder y más presupuesto, y tiene que coger y construir una alternativa sobre eso que sea creíble para la gran mayoría de España. Lo que está claro, entiendo, es que lo que ocurría tradicionalmente
en este país que en todos los países europeos. Generalmente en todos los países europeos había un señor, un partido, en Inglaterra, en Francia, ahora ya no. En Italia hace tiempo que también se rompió, había un señor que gobernaba durante 4 o durante 8 años. El señor pasaba por todos los ciclos. Al acabar esos 8 años, más o menos, cogía y se producían por cansancio de los errores de ese gobierno o de las dificultades de ese gobierno, se producía un deseo de cambio en la mayoría del electorado y daba la vuelta. Adolfo Suárez fue una excepción porque venía de reconducir o de protagonizar la salida a la dictadura, pero luego Felipe González tumbó a Adolfo Suárez porque los españoles creían que era necesario ya, era el cambio, era el gran eslogan de Felipe González. A Felipe González, cuando se le empieza a comer los temas de corrupción, crisis económica y tal, llega al váyase señor Aznar, váyase señor González de Aznar y le tumba completamente, a Aznar le tumba Zapatero, a Zapatero le tumba Rajoy. Eso se ha roto en estas elecciones. Eso se ha roto. El partido que todas las encuestas reflejaban que lo había hecho fatal, que había cometido errores, que había cometido avasallamiento de las instituciones, que existía un cierto rechazo al sanchismo, sale reforzado en las elecciones porque la gente no quiere que haya un cambio a esas cosas. La gente quiere que no vengan los otros. No sé si Sí, perfectamente. Y eso introduce una nueva dinámica electoral. Y entonces, lo comentaba esta mañana con un amigo, un señor como Feijóo, que no es un político sanguinario de raza, que es un buen político, pero es fundamentalmente un gran gestor, se enfrenta a un señor como Pedro Sánchez, que lo que le distingue es la capacidad de oler la sangre y rematar a sus enemigos. Y palma. Y ponía un ejemplo. Si yo tengo la sensación de que si en Italia se hubieran enfrentado Mario Draghi y Berlusconi, siempre habría ganado Berlusconi. Porque en una sociedad polarizada siempre gana el que sabe apelar mejor a las emociones de una manera poderosa. Y entonces yo creo que eso es lo que ha pagado Feijóo. Pero bueno. No, pero tenemos que decir y que insistir, perdona, que no sabemos el resultado de los votos cera, que pueden no cambiar nada, que es lo que mucha gente vaticina, o pueden hacer bailar 2 o 3 votos que podrían sí ser importantes a la hora de las... pero creo, Juan, que estamos diciendo lo mismo. Sí, no cuando digo que el PP tiene que solucionar lo de Vox, me estoy refiriendo exactamente a lo que tú has expresado, quizá mejor que yo, porque tiendo a hacer un análisis a veces demasiado numérico. Hay 500.000 de votos ahí que hubieran sido suficientes para que Feijóo gobernara hoy en día a pesar del resultado que se dio en el resto de partidos, porque además hubieran bailado esos diputados. Quiero decir... Pero Feijóo no los ha sabido ganar. Pero Feijóo no los ha sabido ganar. Popular, claro. El Partido Popular, vamos a ver, por poner un caso que ahora entramos también en el territorio de Junts, si queréis, la palabra Bernat y tal. El Partido Popular considera un éxito porque ha superado su marca anterior, sacar 6 escaños en Cataluña. 6 escaños en Cataluña. Perdona la expresión, una mierda de representación para lo que es Cataluña. Es verdad que venían de 2. Pero es que es que lo consideran de éxito porque vienen de los huesos. El Partido Socialista ha sacado 20 escaños en Cataluña, si no estoy equivocado. 19, creo recordar de memoria, pero bueno. 19 escaños. Y si pierde el de Tarragona, 18. O gana el de Tarragona, 20. No recuerdo. Vale. Es decir, ¿cuántos años? Yo creo que yo aún no había hecho la primera comunión. Llevamos diciendo que el Partido Popular tiene un problema en Cataluña. Bueno, pues estas elecciones se ha presentado con un candidato absolutamente nuevo. No solamente que es Nacho Martín Blanco, que venía de Ciudadanos. Había que ir al puesto 4 para encontrar una cara conocida en las listas del Partido Popular por Barcelona, que es la señora que fue durante un tiempo delegada del gobierno con Rajoy en Barcelona. Santi Rodríguez, sí, era el número 2. El resto de la lista, a mí, que tengo mucho interés por la política, no me suenan de nada. Siento por ellos, probablemente sean muy conocidos y a mí se me escapa. No me suenan de nada. En las 4 primeras posiciones, un señor repescado de Ciudadanos, el secretario de organización y la hace ya bastantes años, delegada del gobierno en Cataluña con Rajoy. ¿Esa es la papeleta del Partido Popular en Barcelona?
¿De verdad saben que tienen un problema en Cataluña? Es que yo también, sí, claro que tienen un problema en Cataluña. Aparte de las preferencias políticas de los catalanes y los vascos, que claramente son diferentes al resto de España, como se ha visto en el mapa, al PP, yo para romper una lanza en su favor, hay que decir que, claro, ¿quién va a ir al PP? Que está o sea, desde el pacto del Tinel, condenado a estar fuera de las instituciones, gestión mediante para siempre. Casi, es decir, el PP nunca va a estar, o sea, está en el Ayuntamiento de Badalona, sí, nunca va a estar en el Ayuntamiento de Barcelona, porque son unos apestados, le ha dado los votos al PSOE, al PSC, a Collboni, pero son unos apestados, no hay, ni se les saluda. En la Generalitat nunca va a haber un acuerdo de gobierno que implique al Partido Popular. Ni tampoco en las grandes diputaciones ni en los grandes ayuntamientos, porque el pacto del Tinei, que se fraguó hace casi 20 años, ¿no? Era un pacto que decía que el PP tenía que estar al margen. Era pues lo que se está haciendo con Vox, digamos, a nivel nacional, la imagen esta, pues el PP tiene que estar al margen de las instituciones y no hay que pactar con ellos, ¿no? Pues claro, yo entiendo que es difícil para una persona, Sí, pero, digamos... Bernat, estoy de acuerdo Sí, contigo, pero fíjate, estoy de acuerdo contigo. sí. Es así y es muy difícil ser del O PP. sea, pero tú puedes ser En, del la- PP, en pero... las, en las manifestaciones, la manifestación que sucedió a los hechos terribles de octubre, hubo 1 millón de manifestantes constitucionalistas. Pongamos que 200.000 vinieron de fuera de Cataluña, no lo sé. 250.000 o 50.000, lo ignoro, no tengo esas cifras. Pero hubo 1 millón de manifestantes en la calle que supongo que votarán. ¿Por qué el PP no sabe recoger ese voto? Pero es que estáis señalando, quizá no indirecta, pero es que el error enquistado del Partido Popular desde que tengo conciencia política es precisamente el que estáis diciendo. Estamos comentando que hace 20 años unos señores sectarios como ellos solos hacen un pacto llamado el Tinel. Por el camino, las formaciones, algunas de las que estaban incluidas en ese camino, en ese pacto, algunas de ellas o sus derivados, protagonizan, ya que no lo dice la justicia, pues tampoco lo voy a decir yo. Pero bueno, se rebelan abiertamente contra contra las instituciones del país, es decir, delinquen, y el Partido Popular no sabe gestionar eso de cara a la opinión pública. Es que es el error sistemático del Partido Popular. No sabe comunicarse con la opinión pública más que con los suyos. Es sistemático. Fijaos, y el cordón sanitario sigue, porque el cordón sanitario esta semana no se lo están aplicando a Vox, se lo están aplicando al Partido Popular. Cuando el PNV ni siquiera le coge el teléfono a Feijóo, el cordón sanitario no se lo estás aplicando a Vox, se lo estás aplicando al Partido Popular. Por tanto, tienen ahí, y incido con lo de la materia gris, tienen ahí un problema que arrastran desde, bueno, y varios, pero este esencialmente lo arrastran desde hace más de 20 años que no lo solucionan. No lo solucionan. Bernat, que te he cortado, perdona. No, pues yo estoy de acuerdo con este análisis que hacéis, pero que es difícil atraer a gente, atraer a políticos de nombre o que brillen y que permanezcan a un partido que está, pues es que muchos de los políticos catalanes del PP han terminado en Madrid, ¿no? Entonces es difícil que alguien se comprometa a liderar un proyecto histórico cuando sabes que no vas a ser ni presidente ni jefe de la oposición. Está la rareza de Ciudadanos, que durante un tiempo, efectivamente, capitalizó el boom del voto constitucionalista en Cataluña hasta ser primera fuerza, ¿no? Un voto que no pudo consolidar después, ¿no? Curiosamente, duró unas elecciones, ¿no? Desde la fuerza de resistencia que era inicialmente, ganó las elecciones sin esas rimadas y a las siguientes elecciones volvieron a pasar a ser cuarta fuerza. Y ahora ha desaparecido, ¿no? Y ese voto constitucionalista lo ha acaparado el Partido Socialista. Nosotros estamos en Madrid, tú estás en Barcelona, sabrás mejor cuál es el pulso de ese voto socialista. Pues claramente hay que aceptar que el voto constitucionalista no está... Bueno, el PP ha quedado tercera fuerza. El voto constitucionalista se siente, en palabras, me han dicho estos días,
absolutamente huérfano. Bueno, porque saben que no es el PSC, pero han votado al PSC porque han tenido miedo de que se repitieran los hechos de octubre y creen que el PSC, dándoles lo que sea necesario, hay mucha gente que ha dicho, oye, ¿esto qué cuesta? ¿Que unos delincuentes estén en la calle? Oye, pues que estén en la calle. Efectivamente. Esto es lo que ha sucedido, que evidentemente hay todo el voto constitucionalista, porque las cosas se olvidan muy rápidamente, es decir, ya no nos acordamos casi lo que pasó hace 5 años, pero el votante, yo creo que ahí, y lo han dicho algunas personas, Santiago Abascal metió la pata, bueno, la metió él y la ha metido el partido cuando va a Cataluña y dice que con ellos se va a liar un pitostio enorme y que van a tener que aplicar el 155, ¿no? Y cualquier persona ahora mismo que esté en Cataluña sabe que efectivamente el sufrido independentista no es el que era hace 5 años. Por suerte. Mi miedo también es que ahora se vuelva a reactivar, porque claro, cuando tú tienes un escenario en el que el PSOE tiene que gobernar necesariamente con Esquerra y Junts, que es a lo que iremos ahora, que entran en competición directa por ver quién es más indepe, porque ven que el ser blando y el ser pro gobierno de Sánchez no les está beneficiando en las encuestas, pues ahí de repente el independentismo pues vuelve a estar más fuerte que nunca porque se vuelven a hablar de las reivindicaciones del independentismo como un estatuto, una reforma constitucional, referéndum de autodeterminación, etcétera, etcétera. Hay que ver si se va a hacer eso. Pero lo que está claro es que a nivel de las pasiones, a nivel emocional, ya no hay esa fuerza del independentismo en Cataluña, ¿no? Está muy rebajado, ¿no? Y las elecciones son un buen ejemplo, que las fuerzas independentistas de Esquerra y Junts son la cuarta y la quinta, ¿no? En orden Lo que pasa es que me da la sensación que las pasiones son como la electricidad, la inflación, que se desinfla enseguida y vuelve a inflarse rápido, pero bueno. Sí, pues se vuelve a inflar rápido. Venga, Cataluña. Esquerra, fuerzas Esquerra, Junts. Bueno, pues Esquerra y Junts tienen, yo creo que tienen, bueno, están, que ahora mismo hay un escenario en el que, bueno, los partidos están enfrentados entre ellos y también dentro del partido de diferentes almas, ¿no? O sea, yo entiendo que dentro del Esquerra, pues hay gente que, como Pere Aragonés o Gabriel Rufián, que están encantados con ser la práctica pragmática del partido y apoyar, digamos, esas mejores concesiones mientras haya esta entente entre las dos formaciones. Oye, yo te apoyo, tú me apoyas y aquí nos vamos a quedar. Pero luego hay un señor que se llama Junqueras que me consta que está aturdido. Me consta que está aturdido por la situación política, por ver cómo su partido, que es el más independentista de la historia, está perdiendo apoyos por ser una muleta del gobierno de Sánchez sin haber sacado prácticamente nada. O sea, ha sacado muchas cosas, pero no para un independentista. Hombre, él está en la cárcel, él está fuera. Sí, él está fuera, pero quiere decir que él ha estado fuera, pero él ha salido lleno de odio visceral. O sea, es una persona que sigue pensando en el proyecto independentista. Y es una persona que ahora mismo pues tiene dudas de ver hasta qué punto el partido que él todavía preside está, ¿no? Está conforme. Si Junqueras en un momento le da por elevar el tono, Puigdemont va a tener que elevarlo 2 veces, ¿no? Porque lo que se está jugando aquí es la hegemonía, digamos, de nacionalista independentista en Cataluña para las elecciones de la Generalitat el próximo año, ¿no? O sea que yo creo que está todavía. Hay cosas por ver. Hay cosas por ver que pueden hacer pensar una repetición electoral. Y es esos liderazgos débiles, vulnerables, que pueden hacer estallar las coaliciones, ¿no? Y también en el País Vasco, pues PNV y Bildu pasa exactamente lo mismo. Pues PNV, pues evidentemente tiene miedo a apoyar a la derecha porque son las elecciones, pero es que está viendo como Bildu le está comiendo la tostada, ¿no? Es difícil que pueda reclamar algo ahí. Pues claro, y fíjate que el PNV quizá le interesaría, le hubiera interesado, bueno, intentar que gobernara Feijóo, no sé cómo, pero para presentar un catálogo de contraprestaciones dentro de un año, porque el PNV siempre ha sido, corrígeme tú, Bernat, que lo conoces mejor, pero siempre ha sido, digamos, el valedor, ¿no? de que el País Vasco crezca en base a los apoyos de Madrid, o sea, en girar facturas, y eso en la era Sánchez se ha desdibujado bastante. No sé si ese efecto práctico
o de utilidad que el votante vasco le daba al PNV se está empezando a desdibujar, porque es llamativo también que Bildu le esté amenazando con el sorpaso bien dado, quiero decir. Bueno, Bildu es el socio preferente del gobierno, eso es así, entonces está capitalizando, digamos, esas alianzas y bueno, al final se traslada, ¿no? al votante del País Vasco. Todo lo que vaya a reclamar, todo lo que pueda conseguir el País Vasco, el PNV en las negociaciones de investidura, se lo va a apropiar Bildu. Es decir, no sé cuál es la estrategia del PNV, más que decir que ellos han hecho fracasar la investidura de Rajoy, que unas declaraciones que, siendo ciertas, porque no lo quieren apoyar, no tienen, o sea, demuestran el poco recorrido, ¿no?, que tiene el partido. Y si esta es tu mayor reclamación o coger el teléfono a alguien, no te preocupes que Bildu ya puede hacer mejor. El doble. Sí, Les voy a contar una anécdota y dos anécdotas. Sí. La primera anécdota es un Twitter que he visto hoy. Sí, a ver. En el que se veían dos personas bajo un puente y decía, ¿qué oportunidad ha perdido el PNV? Sí, ¿no? Dejando sin apoyar al Partido Popular no va a poder volver a traicionarle. Claro, es que mira, justo lo que pretendía decir, pero brillantemente dicho. Por un tuitero, ¿eh? Pero es que en Twitter hay mucho talento. La otra es la imagen que daban el PNV y Bildu. Te da la sensación, muy desde fuera, porque no conozco a fondo, evidentemente, el País Vasco, muy desde fuera, una cosa que a lo mejor es muy simple y equivocada. Da la sensación de que están diciendo lo mismo, solo que unos es una colección de yayos y la otra es una colección de jóvenes machos. Sus nietos. Voy a decir, he dicho que era una imagen simple y probablemente equivocada, pero me dio esa sensación. Era un poco lo mismo. Nosotros miramos solo por el País Vasco, la gobernabilidad de España y tal, no la trae el pairo, pero a ver lo que vamos a ir a defender nuestras necesidades y nuestras cosas. Y nosotros vamos a defender la agenda vasca, no sé qué y tal. La única diferencia es que Urkullu está mayor, ¿Es verdad? que Ortúzar se le ve el hombre ya también, que tiene unos añitos, que incluso al hombre este no recuerdo cómo se llama, que es el portavoz histórico en Madrid, lleva ya un montón de... Aitor Esteban, lleva ya un montón de años, además se ha puesto a adelgazar, y cuando te pones a adelgazar, Condita, siempre te sienta mal y te perjudica, te desfavorece la imagen. Y los otros se quedan, vaya machos, ahí sonrientes, así que hemos ganado. Entonces, desde fuera, decías, joder, los míos son estos, es Bildu. Luego decías, joder, que son Bildu. No, ¿dónde voy? que no voy a pasar esa línea, ¿no? Pero de contenido, de formas, de lo que transmitían, muy parecidos, casi iguales. De hecho, el PNV creo que iba a decir que asumían toda la agenda social del gobierno, ¿no? Una agenda que había marcado fundamentalmente y Esquerra Republicana. Pero que sí, una cosa es lo que dice y otra cosa es la que hace, porque bien que ha llevado al Constitucional la ley de vivienda esta misma semana. La llevan todos, la llevan ellos, la lleva Juanma Moreno, la van a llevar todos, porque es una ley absolutamente inconstitucional. Pero entonces no digas que la asumes, o sea, no, sea un poco coherente, asume el contenido, pero asume... que se beneficie a los... Claro, pero ¿qué tiene que decir? Si le está comiendo la tostada, que se la ha comido ya, queda poquito el Bildu. Pues que son ellos más rojos que Dios. ¿No? Claro, pues el PNV... O sea, al final las formaciones tienen que ser creíbles. Es que es básico. El lenguaje político, el mensaje político solo tiene una primera obligación para poder ganar. Es que sea creíble. Y claro, cuando tú dices al PNV que asumes la agenda social, usted se acuerda, usted sabe quién es. Dese una vueltecita, hombre, mire la tril y vea las siglas. Pone EAJ PNV. ¿Sabe? ¿Cómo que asume usted la agenda social? Pues es el representante de la gran oligarquía industrial vasca. Claro. Pero es que de verdad, esto de esta semana, o sea, lo del teléfono es buenísimo. Pues el señor de la derecha vasca no le coge al teléfono al señor de la derecha española porque dice que está con la extrema derecha vasca, que a la vez el señor de la derecha vasca hace migas con el señor de la extrema derecha catalana. Es que esto es el patio, ¿eh? Pero bueno. Y el PNV, desde mi punto de vista, pierde una ocasión de oro para pedir lo que quiera sí, a Feijóo.
porque se lo podría dar. Y yo en ese caso, y además ahí sí que no podría concurrir con Bildu, es decir, ahí el mérito de que te lleves se lo va a llevar el PNV, porque Bildu no está en esa ecuación, ¿no? Como en la investidura de Sánchez. Y a mí me da la impresión de que Vox apoyaría esa investidura, porque si Vox si le da la independencia al País Vasco, que es algo que ni el PNV ni Neguri quiere. Algo menos radical. Por ejemplo, viene Esteban y le dice aquí a Feijóo que lo que quiere es el cupo blindado por Constitución. Yo no veo a Vox apoyando eso. No, pues, pero si no... que no es tan radical como la independencia. Bueno, si puedes blindar el cupo en la Constitución, yo creo que Vox, si dijera que no, y no apoyara la investidura de Feijóo, desaparecería en las siguientes elecciones. Porque al final le pasaría lo mismo que a Ciudadanos. En el caso que dices tú, hombre, es una reforma constitucional, no se podría decir. No creo que tú puedas pactar bilateralmente eso sin el concurso de otra gente, ¿no? Pero bueno. Pero ahí metes en un brete al Partido Socialista, por ejemplo, porque tampoco va a decir que no. Pero ¿qué quiere decir? Que puedes hablar del cupo, una reforma constitucional, no sé si es el caso más extremo, pero las pensiones, una inversión millonaria para desarrollar el AVE, el Bilbao, el año que viene. Bueno, el AVE no sé si lo quieren, pero ya, porque ya me desconcierta esto. Pero una serie de infraestructuras, participar, cederle, digamos, el orden en el puerto y en no sé qué otras cosas. Es decir, no sé, una agenda de desarrollo que está el País Vasco, hay que recordarlo, económicamente no está nada bollante, la situación industrial es grave. Que solo capitalizar, el Vox tendría que apoyarlo, ¿no? Porque si tú has dicho que quieres echar al sanchismo, pues si no lo hicieras, desaparecería, ¿no? O volvería a repetición electoral y quedarían con 10 escaños o 12 escaños, me parece, ¿no? Pero el PNV parece que tiene miedo a hacer eso. Yo creo que están también desnortados, como decís antes. Sí, pero totalmente. Totalmente desnortados y que además no saben qué hacer. Feijóo no sabe qué hacer con Vox, pero es que el PNV no sabe qué hacer con Bildu. No se lo esperaba. Bueno, en algún momento tendrán que cambiar el paso, ¿no? Y claro, y Puigdemont no sabe qué hacer con medio Junts per Catalunya ni la otra mitad del PDeCAT. Oriol Junqueras no sabe qué hacer con Gabriel Rufián y Pere Aragonés. O sea que está bien. O sea, el patio está ¿Habéis visto distraído. La portada hoy del periódico de Cataluña? No, pero esa no es de hoy. No, pero ¿cuál es? ¿De cuál hablamos? ¿No es de hoy? No, eso es de 2017. Anda. Una que está saliendo ahora, o sea que no es... es cuando, después de declarar independencia y tal... Pues entonces no la comento, porque iba a comentar, pero si no es de hoy no tiene sentido. Me dejáis con la curiosidad. Sí, luego la busco. Nada, luego. Venga, resultados empresariales. Vamos rapidito, por favor. Pues no vamos a dar cada uno de No, un comentario. Que la gente lo lea o en finanzas.com o en economiadigital.es. Un adjetivo para las del IBEX brillantes. Ahí lo dejo. Y creo que el interlineado es útil porque es llamativo siempre, es tradición, pero llamativo. Porque hay algunas IBEX que tienen gente muy buena dentro incorporada. Los análisis macro que te hacen, evidentemente tienen que saber en qué escenario se van a mover, o al menos tener una cierta idea, ¿no? Porque aquí sí que hay materia gris. Entonces me llama la atención que hay una coincidencia que hacia 2024 no ven el panorama claro. Porque el consumo no lo ven claro, los costes hipotecarios siguen al alza, no prevén un escenario de inflación contenida y por eso ven unos tipos de interés todavía al alza o como mínimo establecidos. Ahí los más optimistas que estoy leyendo lo que ven es que quizá el pico estará más tiempo del esperado, el pico de tipos de interés que debería alcanzarse en septiembre, pero no va a bajar tan alegremente como podíamos pensar hasta leer estos resultados. Entonces, dos vertientes empresarialmente brillantes y ojo a las advertencias que nos están colando, no para este año, para el 2023, que va a acabar muy bien, sino a partir del 24, que estoy leyendo, bueno, pues previsiones un poco de echar el freno de mano. Fernando. Bueno, sí, buenos resultados, pero sobre todo hay datos económicos que es un poco contradictorio, ¿no? También conocíamos ayer una EPA maravillosa de 21 millones de ocupados.
pues, yo creo que no hay nadie que no reconozca el éxito laboral, ¿no? En España y bueno, más allá de debates estructurales a largo plazo, es un muy buen dato del mercado laboral. Y por otro lado, un avance de la economía este trimestre un poco peor del que se esperaba para ser segundo trimestre, una inflación que no termina de bajar, que sigue marcando la subyacente, ¿no? Sigue marcando todavía tasas muy altas, a pesar de nuevas subidas de tipos. Es decir, una situación que no es clara, ¿no? No es catastrófica, evidentemente, pero tampoco es tan bollante y hay que ver qué pasa a partir de septiembre, porque evidentemente hemos vivido un boom turístico, la gente está gastando muchísimo dinero, nacionales y extranjeros. España se está beneficiando mucho de ello, pero hay que ver después, la industria da unos signos de agotamiento brutales y hay que ver qué pasa a partir de septiembre, si hay enfriamiento, si hay crisis, pero bueno, estamos un poco en el mismo debate que el año pasado. La inversión está parada, hablando en términos de macroeconomía, sí. Pero bueno, yo en ese sentido lo que leo es que muevo, y aquí depende que a quién leas, si septiembre, pero veo más coincidencia en poner en diciembre la fecha clave para saber exactamente si lo que estamos viviendo ahora, el impulso de empleo, de facturación, o sea, al final la economía la está salvando la balanza turística, como dices, Bernat. Vamos a ingresar, creo que este año, alrededor de 70.000 millones solo de turismo internacional. Por tanto, eso es entrada directa, entrada neta de capital. Así que todo este empuje nos puede llevar a diciembre, como señalan el grueso de las IBEX, con un escenario, bueno, optimista. El 24 es lo que estoy empezando a ver, Juan, que empieza a generar ya dudas. Joder, y es que estamos a julio del 23, ¿eh? O sea que con medio año, si ya empiezas a tener miedo sobre lo que va a pasar dentro de enero y de febrero, quizás sí que estamos en un momento, como también decía el FMI, muy puntual, muy eufórico por el sector servicios y el sector turístico. Mira, lo que decía el informe que hacía referencia, ¿verdad? El informe me parece que es del INE, ¿no? De este jueves o de este viernes, no recuerdo ahora. Hablamos de la EPA. Fundamentalmente una cosa, Hablamos de la EPA. No, del informe de crecimiento. Vale. Cuando se rebaja el crecimiento de este segundo trimestre respecto de lo esperado, de lo inicialmente anunciado, se había rebajado ya el del primer trimestre, que se había dejado en 0,5 en lugar del 0,6, con datos. Pero yendo al fondo, dice que el crecimiento de la economía, que es un poquitín más bajo de lo esperado, se debe fundamentalmente a la demanda interna y al turismo. Es decir, en términos... La demanda interna con inflación, lógicamente, aumenta el volumen. Las terrazas están llenas, lo hemos comentado muchas veces, y el turismo va a meter 70.000 millones de euros directamente a las arcas españolas. Pero el turismo, no nos engañemos, es un sector, tanto como la demanda interna, son sectores profundamente inflacionarios. Tienen arriba la inflación, porque si viene un señor y las localidades turísticas y tú, pues los bocadillos de calamares o del mercado los cobras a 10, pues te viene un señor de Francia con dinerete que no te va a volver, se lo vas a poner a 12, porque no tiene más remedio que comprar ese bocadillo de calamares a 12. No tiene más remedio. A lo bruto, igual pasa con las tarifas de las casas, los hoteles, los apartamentos, etcétera, etcétera. Es un sector inflacionario. Y tenemos un problema de inflación con la inflación subyacente. Con la inflación subyacente necesitamos mantener los tipos altos. Con los tipos altos, pues la gente se lo empieza a pensar. El otro día dábamos una cifra de que había caído dramáticamente la contratación de nuevas hipotecas. Porque con tipos altos te piensas 3 o 30 veces meterte en un piso con una hipoteca. A pesar de que aún la morosidad, pero ya se empezaba a ver un poquitín las orejas al lobo, se estaba mantenida. Quien dice de esto, dice de coches. Cuando te quieres comprar un coche, si te lo vas a financiar, a no ser que vayas con el dinerete ahí, te va a costar más caro. Entonces, efectivamente, yo creo que aún no hemos visto lo peor de la crisis económica. Y ojalá no lo veamos, pero tengo la sensación de que cuando se vaya esta oleada de turismo vamos a empezar a ver cosas complicadas. Y respecto de la EPA, puede que tenga razón, una cifra histórica, pero está habiendo gente que dice, sí, pero ¿cuántas horas trabaja esta gente?
porque parece que estamos aumentando el empleo, pero estamos disminuyendo o no está aumentando proporcionalmente el número de horas trabajadas, porque tenemos el problema de hace 30 años en España, que es que tenemos una economía escasamente productiva. Claro, pero fíjate, la secuencia esa que acabas de relatar es la secuencia que aparece en la mayoría de los informes a la CNMV de las IBEX, señalando además que la economía actual está apoyada en el sector turístico y de servicios, como estamos diciendo, y recordando que son los dos sectores menos productivos de la economía. Entonces, es justo la secuencia esa, es coincidente, es el denominador común de los... Si tú empiezas a abrir la CNMV y te descargas todos los informes de resultados y te vas a la zona de perspectivas, puedes sacar el denominador común con estos 3 o 4 minutos que nos acabas de dar, Juan, añadiendo que hay muy poca productividad en la economía de turismo y en el sector de turístico y servicios. Tenemos un problema de productividad hace tiempo. Y luego, a mí hay algunas empresas, hoy dábamos en Galicia los resultados de Lactaris, que es el mayor grupo lechero español, y me ha llamado la atención una cosa que he visto en otros sitios. Las empresas han aumentado la facturación mucho en este segundo trimestre, pero no han aumentado los beneficios. En muchos casos los han reducido, los beneficios que tienen. Eso puede ser también por los costes que les estén a ellos. No he leído los resultados de ellos, pero claro. Costes que no puedes trasladar al cliente, al público, porque a no ser que el público empiece a dejar de tomar leche. O sea, al final tienes que tener un equilibrio con lo que tu público puede pagar. Poder repercutir una parte de tus aumentos. Y lo hemos visto, y por eso la inflación subyacente está al alza. Pero no todo, otra parte lo que me indican a mí esos resultados, más allá de circunstancias particulares en cada empresa, es que no están pudiendo repercutir todo el aumento de costes que están teniendo las empresas, si había aumentos del coste de la energía, de las materias primas, etcétera, etcétera. No, ese ejercicio y eso a muchos les pondrá contentos. A mí, que hay empresas poco rentables, me pone triste. Bueno, porque eso significa menos capacidad de inversión, eso significa menos capacidad de remunerar salarios, eso significa menos capacidad de invertir en el exterior, etcétera, etcétera. No, pero lo que decías, el ejercicio de trasladar de salvar el margen ya estaba hecho, o sea, no puedes continuar, o sea, ahora ya no puedes trasladar más a clientes para mantener tu margen lo tienes que hacer crecer ya de otras maneras. Por eso, cuando acabe la temporada de resultados, pues dentro de un par de semanas sí que habrá que ponerse muy serio a ver cómo han sobrevivido los márgenes a estos meses. Dando sectores en concreto, sectores muy específicos como el financiero, el sector bancario, claramente beneficiado por subida. Efectivamente. Pero bueno, por ejemplo, el sector distribución, que nos afecta por la caja del súper al final, pues era muy interesante ver cómo han cerrado los márgenes hasta junio, para ver qué está pasando ahí, ¿no? Pero bueno, de momento lo que estamos leyendo son resultados empresariales buenos y advertencias sobre el 24. Y por tanto volvemos a lo que hemos comentado muchas veces sobre el aquí y la plaza. No es que la caída o la recesión o el ralentecimiento técnico que íbamos a ver o que estaba previsto para enero se haya esfumado, sino que simplemente va retrasado. Que esta es la tesis que estamos explicando aquí en la plaza desde hace semanas, ¿no? Arad, ¿alguna cosa más? No. ¿No? De acuerdo. Sí, muchísimas gracias a los dos. Si no os vais de vacaciones aún, pues no. Al menos pediros a la piscina, que os quede mejor un poquito ese color que tenéis. Sí, muchas gracias. Un color electoral. Venga, gracias a todos. Gracias a Ismael García Villarejo, a Bernat García Girona, al Covadonga La Cruz a los mandos. Supongo que está también Pablo Ballester. Y gracias a todos ustedes, sobre todo, queridos amigos, por sintonizar esta plaza que tiene un nivel medio de escuchas bastante alto. Algo de lo que me siento muy orgulloso y que me compromete mucho. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.